Hola, soy Javier Eduardo, te saludo desde Caracas, Venezuela. Hoy me gustaría en este video hablar sobre un personaje que para nosotros los venezolanos tiene un gran valor, incluso en el resto de la América del Sur. Y es que se trata nada más y nada menos que de Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, quizá el militar y estadista más completo de todos nuestros próceres. Sus cualidades trascendieron también en su desempeño como militar, como político, como estadista. Y por supuesto esas cualidades fueron muy admiradas por el propio libertador Simón Bolívar, quien redactó una biografía luego de su triunfo en la batalla de Ayacucho. Pues fíjate que Sucre, quien nació el 3 de febrero de 1795, se están cumpliendo este año de 230 años de su nacimiento. Nació en Cumaná, que para entonces formaba parte de la Capitanía General de Venezuela, es decir, todavía no éramos república independiente, siendo sus padres Vicente de Sucre y su madre fue María Manuela Alcalá, a la que lamentablemente perdió cuando él contaba 7 años. Otro aspecto es que por vía paterna Sucre tenía ascendencia belga y francesa. Su tatarabuelo, Charles Sucre, nació en Flandes, lo que hoy es Bélgica, y llegó a América eh, luego de haber combatido en Europa, en Italia, bajo, bajo las órdenes de España, llegó a ser capitán general de Cuba. Tiempo después él se trasladó a Venezuela y fue capitán general de tanto de la provincia de Nueva Lucía y de Guayana. Y por supuesto, también hay que recordar que la familia de Sucre tenía gran tradición militar y política. Incluso su tatarabuelo ya mencionado fue gobernador del castillo de San Francisco, que hoy se mantiene en pie y luchó exitosamente contra la penetración extranjera. Una de sus acciones más destacadas fue que logró expulsar a los suecos de Barima, que recordar que los suecos también tenían pretensiones sobre el Esequibo. En ese su contexto, claro, eh, se formaron, tuvo otros hijos de su segundo matrimonio y su nieto, el nieto de Jacques Sucre, Vicente Sucre, es decir, padre del mariscal de Ayacucho, también fue una figura de autoridad en la provincia fue capitán en Cumaná, también fue comandante del cuerpo de cadetes de Cumaná y por supuesto mostró apoyo al movimiento del 19 de abril de 1810, el cual depuso al capitán general Vicente de Emparan y estableció la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que fue la que un año después instaló el primer congreso que declaró la independencia en 1811. Sucre en 1810 se encontraba en Caracas cursando estudios de ingeniería, los cuales tuvo que interrumpir precisamente por los acontecimientos que desembocaron después en la Guerra de Independencia. En sus inicios, Sucre sirvió bajo las órdenes de Miranda y después de el general Santiago Mariño, el libertador de Oriente. Tuvo, por supuesto, una actuación destacada, inclusive sus hermanos murieron durante la Guerra de Independencia. Por ejemplo, su hermano Pedro murió fusilado por las tropas de Boves. Simón Bolívar, por su parte, vio en él cualidades que lo hicieron merecedor de estos elogios y lo nombró prácticamente su mano derecha, el hombre en el que podía confiar. Hay que recordar también que Bolívar tuvo muchos enemigos, inclusive dentro de su mismo ejército. ¿Okay? Muchos querían disputarle el mando y por supuesto
esa situación de disputas quedó resuelta, se consolidó con el fusilamiento del general Manuel Piar. ¿Okay? Ahora, te puedo decir que Sucre también fue un gran diplomático porque fue él prácticamente quien elaboró, claro, en colaboración con otros, con otros personajes, pero Sucre fue un actor importante en la redacción del Tratado de Regularización de la Guerra, el cual ya, digamos, prácticamente fue un reconocimiento de nuestra independencia por parte de España. Ya Murillo no veía, General Murillo, el pacificador, quizá el mejor general, el mejor militar que tenía España en su momento. De hecho, participó en la guerra contra los franceses, derrotó a Napoleón. Ya por otro lado ya no veía a los patriotas como bandoleros, facciosos, sediciosos, sino como un ejército disciplinado que estaban luchando por una causa justa. Incluso él llegó a alabar a José Antonio Páez luego de su derrota en la batalla de las Queseras. Dijo: Majestad, al rey de España, dadme un Páez y 1000 lanceros del Apure y pondré Europa a vuestros pies. Bueno, en fin, eso es otro tema. Pero lo cierto es que ese comentario sobre Páez puso en evidencia que el valor, la disciplina que tenían los patriotas venezolanos. Claro, en virtud de ese armisticio, la guerra a muerte había terminado allí. Ciertamente, la guerra de independencia en sus comienzos tuvo un carácter cruento, despiadado, incluso ello motivó a que ambos bandos violaran los más elementales principios de caridad. Pero si hablamos de que Bolívar decretó la guerra a muerte, lo cierto es que él no la comenzó. En todo caso, la forma de hacer la guerra la impuso Monteverde al caer la Primera República y después violando los acuerdos de la capitulación de Miranda. Claro, no quiero irme más atrás porque, digamos, estaría saliéndome del contexto, pero si a ver vamos, Bolívar y los otros patriotas se formaron como militares y por supuesto Bolívar tuvo que forzosamente tener acceso a las 7 partidas de Alfonso X de Castilla, quien justificaba el martirio, el tormento, incluso con los prisioneros de guerra. Por lo tanto, no se puede decir que Simón Bolívar inició esa guerra a muerte. En todo caso la decretó. Y por supuesto, al romperse ese armisticio en virtud de que Maracaibo decidió unirse a la Gran Colombia, todavía Maracaibo formaba parte del bando realista, desde luego Simón Bolívar decidió, le fue favorable esa decisión, pero los españoles lo tomaron como una violación de los términos del armisticio. Eso dio pie a que se produjera, por ejemplo, la batalla de Carabobo. Ya, por supuesto, ya la campaña de Guayana se había consolidado previamente y, por supuesto, Bolívar tuvo digamos, la acertada idea de llevar la guerra hasta el sur, en virtud, es decir, más al sur del continente, en virtud de que, a pesar de que Perú había proclamado su independencia ya con José de San Martín, lo cierto es que todavía había distintos bandos que no veían con buenos ojos la independencia, y menos después que, sobre todo, la mayor parte del ejército realista se encontraba precisamente en el Perú. Por supuesto, la presencia de los españoles en el Perú, con un ejército prácticamente que era el núcleo de la amenaza que representaba para la causa independentista,
había que sofocarlo. Por supuesto, Sucre tuvo un papel destacado, logró ir más al sur, ya que Bolívar, por razones, digamos, por decisiones del Congreso, no pudo ir más al sur, sino que nombró a Sucre como jefe del Ejército Unido del Sur. Y por supuesto, él triunfó en las batallas de Pichincha, Junín, y también, claro, para llegar a eso tuvo que someter la provincia de Pasto, la ciudad de Pasto, corrijo, que se encontraba en la Nueva Granada. La forma en que fue sofocada la rebelión de los pastuzos, quienes eran acérrimos defensores de la, de la causa realista, tuvieron en el caudillo pastuso Agustín Agualongo su máximo exponente. Por supuesto, al día de hoy, Pasto todavía guarda mucho resentimiento con Bolívar y Sucre por la forma en que efectivamente se llevó a cabo ese episodio conocido como la Navidad Negra. Lógicamente se cometieron abusos, pero claro, no podemos juzgar algo que pasó hace mucho tiempo con la óptica actual. No es que uno tenga que estar orgulloso de eso, pero fue una guerra. Ahora bien, continuando con la exposición, Sucre desde luego triunfó en la batalla de Pichincha, que le dio la libertad a la audiencia de Quito, al territorio de Quito, y por supuesto es una fiesta la más importante que se celebra en la actual República del Ecuador. También triunfó, también Sucre participó en la batalla de Junín, donde derrotó al general Canterac, francés al servicio de España. Y lo curioso de esta guerra es que se combatió en un territorio que superaba los 1000 metros sobre el nivel del mar. Imagínate, los soldados venezolanos, los militares venezolanos acostumbrados a pelear en territorio plano, ahora están peleando en otras latitudes, y no se usaron armas de fuego sino armas blancas, sables, bayonetas, caballería. Y bueno, ese mismo año en que se produjo la batalla de Junín, en 1824, específicamente el 9 de diciembre, se produjo su más importante triunfo, que es la batalla de Ayacucho, la batalla quizá mejor planificada, la más perfecta, como la definió Simón Bolívar. Recordemos que Sucre había estudiado ingeniería y por supuesto con su conocimiento del terreno, en fin, una batalla de verdad impecable, donde luchó el Ejército Unido del Sur que él comandaba contra las tropas del virrey de la Serna, al cual hizo prisionero, pero que sin embargo le perdonó la vida. Era una persona, en ese sentido, una persona noble, generosa. Ahora bien, tiempo después se dedicó, por supuesto, a resolver el problema de la provincia del Alto Perú, hoy República de Bolivia, que formaba parte del virreinato del Río de la Plata, pero que también tenía un grupo interés en seguir perteneciendo al Perú. Esa situación se resolvió con la fundación de una nueva república, la República de Bolívar, actualmente República de Bolivia, de la cual Sucre fue su primer presidente, y Bolívar redactó su primera constitución, donde propuso la controvertida presidencia vitalicia. Y aquí yo quisiera detenerme, porque si bien Bolívar propuso la presidencia vitalicia, no es menos cierto que esa figura, lógicamente, era una limitación a la democracia, pero él lo hizo basándose en el modelo inglés de monarquía parlamentaria. Es decir, él quería estabilidad política en virtud de la inestabilidad
generada por las disputas entre los distintos militares que participaron en la guerra de independencia. Es decir, una especie ciertamente de reinado sin corona, porque Bolívar siempre fue opuesto a la idea de establecer gobiernos monárquicos. Eso se lo había dicho incluso a José de San Martín en la famosa entrevista que tuvieron en Guayaquil, y Sucre nunca estuvo de acuerdo tampoco con ser presidente vitalicio. Es más, en 1828 se produjo el llamado motín de Chuquisaca. Sucre defendió la institucionalidad, incluso resultó herido. Y cuando finalmente se dio cuenta de que su presencia no era grata en Bolivia, decidió abandonar Bolivia con unas palabras que de verdad demuestran una vez más su carácter noble, diciendo: en el retiro de mi vida llevaré con orgullo mis cicatrices y serán el testimonio de que para formar Bolivia preferí el imperio de las leyes a convertirme en un tirano que tiene la espada lista para usarla contra los ciudadanos. Sinceramente, eso habla muy bien de él. Tiempo después, bueno, cuando ya la Gran Colombia ya era inevitable su fin, Sucre fue nombrado, presidió al Congreso Admirable, fue nombrado por Simón Bolívar. Pero bueno, lamentablemente todos los intentos por mantener la unidad de la Gran Colombia fueron infructuosos, y lamentablemente la Gran Colombia se disolvió. Y de regreso a lo que es la República del Ecuador actualmente, recientemente ya había contraído matrimonio con Mariana Carcelén y Larrea, la marquesa de Solanda. Habían tenido una pequeña hija de nombre Teresa, quien murió 2 años después en un accidente. Ya se dice que bueno, se cayó de un balcón. Y bueno, en el camino para reencontrarse con su esposa, Sucre, por Pasto, Sucre murió asesinado el 4 de junio de 1830 con apenas 35 años de edad. Una persona que desde que era un adolescente había estado en la guerra, y que ya en el transcurso de su veintena había sido coronel, general de brigada, ministro de guerra y marina, diplomático. Y lógicamente el asesinato del mariscal Sucre, realizado de una manera cobarde, vil, traicionera, asquerosa, fue perpetrado por enemigos políticos de Simón Bolívar. También, claro, ahí también habría resentimiento por parte de personas que habían estado sobrevivieron a la masacre, a la masacre de la Navidad Negra, cuando se sofocó cuando se sofocó el levantamiento armado en Pasto. ¿Okay? Lógicamente, bueno, eso fue un motivo, bueno, no voy a decir que válido, pero un motivo que no es descabellado en virtud del carácter obstinado del pueblo pastuso por seguir fiel a la corona española, a pesar de que ya España había reconocido el territorio de la Gran Colombia como territorio independiente. Durante muchos años, los restos de Sucre fueron enterrados de forma clandestina. Su esposa, su viuda, había organizado todo de manera que sus restos no fuesen profanados por sus enemigos. Actualmente sus restos se encuentran sepultados en la Catedral de Quito. En Caracas, Venezuela, existe en el Panteón Nacional un cenotafio que fue construido
para la época en que todavía no se conocía el paradero de los restos del mariscal de Ayacucho, pero hay una placa conmemorativa diciendo que, bueno, para la época en que se construyó este monumento todavía se desconocía el paradero de los restos de Sucre, que actualmente reposan en la República del Ecuador, donde diariamente se le venera. Bueno, la figura de Sucre sigue siendo venerada hasta el día de hoy en buena parte de Sudamérica. De hecho, Cumaná, la provincia, la ciudad de Cumaná, la ciudad donde él nació, es la capital del estado Sucre. De hecho, su efigie adorna el escudo de armas de ese estado. Hay una avenida en Caracas que es Avenida Sucre, una estación de metro que se llama Plaza Sucre. También puedo decirte que durante mucho tiempo Sucre fue la moneda de Ecuador hasta el año 2000, la cual fue reemplazada por el dólar estadounidense. Sucre también es la capital, si no me equivoco, de la capital legislativa de Bolivia. Sucre también, el título de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, es el nombre que se le da a un programa de becas que fue establecido durante el primer mandato de Carlos Andrés Pérez, lo que permitió a estudiantes venezolanos, a jóvenes venezolanos, formarse en las universidades más importantes del mundo. También un programa de ayuda social para incorporar a jóvenes de menos recursos creo que al liceo, también recibe el nombre de Sucre. Asimismo, la única medalla, la única condecoración que no se ha otorgado en Venezuela recibe el nombre de Mariscal Sucre, y se otorga para militares venezolanos que han tenido una actuación heroica en caso de guerra internacional. De verdad es una medalla muy hermosa, tiene la cinta con los colores de la bandera de mi país, Venezuela, dos espadas entrecruzadas y decorada por el anverso con el blasón de la familia Sucre, y en el reverso una efigie del gran mariscal de Ayacucho. Bueno, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Dale click al botón de suscribirse, activa la campanita, es totalmente gratis. Espero tus comentarios y ello me va a ayudar mucho a seguir produciendo contenido para ti. Saludos desde Venezuela.